Queridos amigos, qué placer estar con ustedes y queremos darles un gran saludo de parte de Zoom TV en su sintonía por compartir este programa con sus amigos, por ayudarnos a que este programa sea una gran bendición y una herramienta de aprendizaje, de herramienta de estudio para ustedes. Queremos agradecer por su continuo apoyo en enviar las preguntas porque nos permite continuar estudiando y aprendiendo más también nosotros mismos de la palabra del Señor. Como siempre, es un privilegio estar junto al pastor Esteban Bor y al pastor Miranda. Pastores, bienvenidos al programa una vez más. Y queremos invitarlos a ustedes a no dejar de enviar sus preguntas a la siguiente dirección en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Tenemos siempre el privilegio de contar con sus preguntas y deseamos que esas preguntas continúen llegando para seguir estudiando y hacer de este programa, como ustedes lo mencionan muchas veces, uno de sus más favoritos, más relevantes en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Antes de comenzar el estudio esta mañana, vamos a estudiar y abrir la palabra de Dios, pero queremos invitar la presencia del Espíritu Santo. Así que voy a invitar al pastor Bor que nos dirige en oración para abrir su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta vida tendremos preguntas, muchas preguntas. Algunas de ellas no hay respuestas, porque tienen que ver con misterios que solo tú conoces. Sí. Pero este programa tiene el propósito de responder preguntas donde sí hallamos la respuesta en tu palabra. Amén. Pedimos por eso tu compañía a través del Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes y también danos una lengua para hablar la verdad como se encuentra en tu palabra. Amén. Amén. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Bendice a todos los que sintonizan este programa también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la pregunta que tenemos en esta mañana es una pregunta interesante que nos llega desde Guatemala a través de nuestro hermano Daniel Constanza. Un saludo para Daniel, que nos mira regularmente y agradecemos por su pregunta. La pregunta es la siguiente, dice aquí, Hebreos 3 y 4, ¿a qué reposo se refiere? ¿A qué se está refiriendo exactamente? Saludos, Dios les bendiga. Así que la pregunta de nuestro amigo Daniel es sobre Hebreos 3 y 4, sobre qué reposo está allí el apóstol hablando, sobre qué reposo está aquí se refiriéndose. Y vamos a dar a inicio esta pregunta a otro Daniel aquí presente, al pastor Miranda, y pregunte y responde esa pregunta porque creo que tuviste un tema sobre esto, así que vamos a tomar provecho de esa información que tú tuviste y investigaste. Sí, bueno, es un estudio pues minucioso y acá lo voy a resumir, no voy a tomar todo el programa para esto. Pero básicamente en Hebreos 3, el apóstol Pablo está haciendo un recuento de la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Y vamos a leer aquí algunos pasajes. Vamos a Hebreos capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Está citando el Salmo 95. Y nos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación. Dije, siempre andan vagando en su corazón. El problema estaba en el corazón. Y no han conocido mis caminos, y acá hay un juramento, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto lo repite una y otra vez. Si vamos más adelante, en el mismo capítulo, versículo 18-19, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, nótese que hay un reposo aquí al cual ellos no pudieron entrar de acuerdo a su incredulidad, pero en realidad, ¿a qué reposo se está refiriendo acá? Bien, cuando nosotros comparamos dentro del mismo libro de Hebreos, el capítulo 11, que para mí es la antítesis del capítulo 3 y 4, el capítulo 3, parte del capítulo 4 está hablando de la incredulidad, Hebreos 11 está hablando de la fe. Y nosotros leemos en Hebreos 11, de hecho vamos a leerlo rápidamente. Vemos aquí, por ejemplo, el autor está yendo prácticamente cronológicamente aquí en cuanto a los diferentes actos de fe, los hombres de fe. Llega Moisés por la fe,
Cuando nació fue escondido por sus padres en el versículo 23. Luego tenemos aquí en el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y luego dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Note, se salta 40 años, desde el cruce del mar rojo hasta la caída de los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque hay silencio esos 40 años. Esos 40 años fueron 40 años de incredulidad. Es decir, por la incredulidad no entraron en el reposo. Pero ¿a dónde querían entrar los israelitas en el desierto? ¿Hacia dónde iban? A Canaán. Iban a Canaán. Así que la aplicación primaria de ese reposo es la tierra de Canaán. De hecho, si Pastor Salazar o Pastor Bor, si pueden leer Deuteronomio 12:10, Dios les había dado una promesa al pueblo. Y hay muchas referencias en cuanto a esto, pero vamos a Deuteronomio 12:10 solo por leer una. Dice allí la palabra de Dios, mas pasaréis al Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová, que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Ahí está el reposo. Ese fue el reposo al cual ellos no entraron. Ahora, el reposo de todos los enemigos. Ese reposo era dependiente y era condicional de su fidelidad al pacto. Más adelante nosotros vemos en el Salmo 95, que este salmo fue escrito por David, ya estaban en Canaán. ¿Ok? Pero acá hay una invitación a adorar y luego nos dice en el versículo 8, de nuevo se repiten las palabras de Hebreos 3, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día en Masa. Versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Nótese que aun cuando ellos ya estaban en Canaán, aún se decía que no entrarían en su reposo. Entonces, ¿será que la tierra de Canaán en sí era el reposo que Dios quería darles? ¿O ese reposo qué es? Nosotros vemos tristemente que el pueblo de Israel no fue fiel al pacto. Y el libro de Jueces vemos que continuamente Dios les había prometido, tendréis reposo de vuestros enemigos, pero los enemigos estaban continuamente azotándolos, porque ellos no habían sido fieles al pacto y no habían completamente desheredado a todas estas tribus que estaban allí. Ahora, vamos a llevar esto a una conclusión. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? El reposo que habla acá más es un reposo espiritual. El reposo que nosotros obtenemos en Cristo, el reposo de poder tener ausencia de enemigos en nuestra vida. El mayor enemigo es el pecado. Pero también Hebreos, no lo voy a leer por falta de tiempo, Hebreos 4, del 9 al 11, nos dice cómo entrar en ese reposo. Entramos en ese reposo reposando en nuestras obras, así como el reposo de las suyas, como Dios reposó de las suyas. El pueblo de Israel nunca entró en el reposo porque siempre o muchas veces confiaron en sus propias obras, confiaron en su propia sabiduría y no confiaron en Dios. Entonces, básicamente ese es el reposo. Nosotros en evangelismo lo aplicamos al sábado también y puede ser una buena aplicación, pero contextualmente se está refiriendo a eso. Al reposo espiritual. Y algo que mencionaste allí en los versículos 9 al 11, que aunque me gustaría leerlo simplemente para afirmar este principio que tú mencionaste, dice allí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el reposo de Dios, el reposo espiritual, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y hay algo interesante, porque hay personas que pueden pensar de que de alguna forma ese reposo es estar inactivo, no sé, es tener un descanso, ¿no? del trabajo físico y todo esto. Pero en realidad la sierva del Señor tiene algo muy interesante en relación a estos versículos que acabamos de leer. Citando esos versículos de Hebreos 4:9 y 4:11, dice allí ella, el reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción, trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús su humildad y mansedumbre
encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. Así es. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Así que creo que es importante, ¿no?, que, digamos así, añadir a lo que mencionaste tú, ¿no?, de que ese reposo espiritual es esta búsqueda de honrar al Señor en humildad, en ser diligente en nuestra obra de servir al Señor, seguir su Santo Espíritu, su impresión, y alimentarnos con la palabra de Dios que nos trae ese reposo espiritual que tanto buscamos. Así es. Y creo que una lección que yo saco aquí es que usted puede estar en la tierra de reposo sin reposo. Claro. Usted puede entrar físicamente en el verdadero día de reposo Y estar y estar sin reposo. correcto. Entonces, porque no estamos alineados a la voluntad de Dios. Amén. Sí, es interesante cuando uno mira, el sábado está indirectamente relacionado con este pasaje, indirectamente. Indirectamente. Porque el patrón es, todo el trabajo de la creación lo hizo Jesús. Y cuando Él reposó de su trabajo, Adán y Eva reposaron con Él, en obediencia. Por supuesto. El Señor Jesucristo hizo toda la obra de la redención. Porque Él dijo, yo he venido para acabar la obra de mi Padre. Y en la cruz dijo, consumado es, el viernes por la tarde. Viernes por la Y tarde. el sábado reposó, y los que estaban fuera entraron al reposo de Él, aunque no entendían realmente lo que estaban haciendo, después entendieron. Cuando Jesús haga cielos nuevos y tierra nueva en 6 días, reposará el séptimo día y nosotros entraremos en su reposo. Amén. En ese sentido, nosotros reposamos de nuestras obras para reposar en las obras de Él. Amén. Amén. Ahora, para los que guardan el domingo, que gustan este pasaje, queda un reposo y el reposo es el domingo. Bueno. Esa idea se destruye por la palabra que se usa en el versículo 9, donde dice, por tanto, queda un sabatismos. No dice un domingo, dice un sabatismos, de donde sacamos la palabra sábado. Así que no se elimina el sábado en este pasaje, sino que indirectamente se hace referencia a nosotros el reposo en la obra de Él, no en las obras nuestras. Amén. Amén, amén. ¿Será posible que tal vez nosotros de alguna forma hemos malinterpretado el concepto de reposo el día de sábado como el aspecto de simplemente dejar de trabajar físicamente, ¿no? Hay gente que se dedica a dormir el sábado y no es ese el aspecto, ¿no? No es ese el aspecto, es el reposo de las obras de la carne, el reposo de las obras que hemos hecho y buscar al Señor y dejar realmente más bien que Él nos dirija, ¿no? Mi preocupación con el adventismo es que la observancia del sábado se ha convertido en algo más litúrgico, pero muy pocas personas en verdad entienden el reposo desde esta perspectiva. En el mismo camino yendo a la iglesia se están discutiendo las parejas. ¿Quién va a entrar en reposo en el día sábado así? Claro. Por eso tiene sentido ahora lo que dice Ellen White, resuelvan sus diferencias antes del sábado y esas cosas, porque ¿quién va a entrar en ese reposo espiritual? Usted estando en desacuerdo con su prójimo. Dios da 3 plazos para que nosotros estemos en armonía con los demás. Antes que se ponga el sol, dice la Biblia, o antes del sábado, o en la Santa Cena. Ahí están. Si en las 2 primeras fallé, bueno, en la Santa Cena, pero deberíamos hacerlo antes de que se oculte el sol, para que cuando entremos en el sábado podamos entrar en reposo. Amén. Es importante para nosotros ver cómo reposó Jesús Jesucristo. en la creación y cómo reposaron Adán y Eva. ¿A qué dedicaron ese día? La hermana White dice que dedicaron ese día para contemplar la maravillosa obra que había hecho Jesús. Y por así decirlo, Jesús le dio el tour de lo que Él había hecho. ¿Y cuál debía ser la respuesta de ellos? La hermana White dice que debían tener gratitud. Amén. ¡Wow! Nos creó y nos dio todo esto y no ganamos nada nosotros por nuestro trabajo. Lo mismo en la redención. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran hecho caso a lo que dijo Jesús?
Jesús dijo, yo voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran entendido cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz? Había una vida perfecta que podemos reclamar y una muerte por el pecado. Todo hecho por Él. Amén. Los discípulos deberían haber dicho, el Señor reposa de su obra de redención. Y nosotros démosle gloria, felicidad, porque nos ha redimido del pecado. Después de un tiempo lo entendieron. Claro. Y cuando Cristo haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo se va a celebrar ese sábado, ese séptimo día? Con júbilo. ¡Wow! Viendo todo lo que Él ha hecho. Es decir, el sábado es en cuanto a lo que Él ha hecho, Amén. no lo que nosotros hacemos, para crearnos, para redimirnos y para el restablecimiento de lo que hizo al principio. Amén. Amén. El sábado es un señal de justificación por la fe, Amén. Gloria de a lo Dios. que Él Así hace, es. no nosotros. Así es. Amén. Claro, después de guardar el sábado, entonces salimos a trabajar. Porque, es. ¿verdad? Dice, reposa primero en lo que Él hizo y luego 6 días de trabajo. Siempre va a haber esa labor de ser diligentes, ¿no? No en estar en ocio. Amén. Amén. Vamos a continuar la siguiente pregunta. Nos llega de Lenin y nos dice la siguiente inquietud. Es una pregunta bastante interesante. Dice, mi pregunta es en relación al diezmo, pero no es una pregunta común. Es que según el salario que gane una persona, se debe dar el 10%, eso lo tengo claro, pero me surge la pregunta en caso de los regalos. Si alguien me regala algo, ¿he de sacar el diezmo? Y si es así, ¿cómo puedo devolver el diezmo en caso que dicho regalo que me han dado es muy costoso? Así que la primera pregunta es en cuanto al diezmo es no en cuanto al porcentaje que debe dar, sino si alguien le da regalos a una persona, ¿debemos sacar el diezmo de ese regalo? Y si es que es un regalo muy costoso, ¿o cómo sacar el porcentaje de ese regalo? ¿Cuál sería la respuesta a esta inquietud de nuestro amigo Lenin? Tal vez, Pastor Miranda, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sabe que eso es algo que yo solía hacer, a veces aún lo hago, de incluso diezmar cuando recibía algún obsequio, no recibía dinero. Algunos pioneros lo hacían, algunos en nuestra iglesia, pero no es una regla como tal, aunque sí la sierva del Señor, estoy aquí tratando de encontrar la cita, está en Consejo sobre Mayordomía, aquí está, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 71. Dice ella, tal como lo hizo Abraham, hay que pagar el diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que se recibe. Nótese, dice dos cosas, todo lo que se posee y todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es la parte del Señor. Entonces, Abraham dio el diezmo tanto de las posesiones como de lo que recibió. Claro, a veces la posición puede exceder lo que usted puede dar al Señor. Si le hacen quizá un obsequio muy costoso y usted no tiene en dinero la forma en cómo diezmar eso. Pero nuestra iglesia establece los ingresos como tal, el increase, que se dice en inglés. Incremento. El incremento, gracias. Ujú. Pero nuestra iglesia no tiene una posición oficial o clara en cuanto a los regalos, al menos hasta que yo lo sea. Yo creo que cuando me preguntan esto, yo lo dejo a la conciencia de la persona. Yo creo que entre más le demos al Señor, mucho mejor. Amén. Pastor. Cuando algo aumenta nuestro patrimonio, debemos diezmarlo. Yo soy un ejemplo práctico de un regalo bien costoso que me dieron. No voy a mencionar quién es, lo podemos hacer fuera del aire. Ya. Pero alguien me regaló un carro nuevecito, sacado de la fábrica. Ahora, ¿qué hice yo? Averiguar cuánto costó el carro, porque llega a ser parte de mi patrimonio, Sí, sí. Claro. parte de mi posesión, de mis entradas, de lo que recibí. Claro. El carro en ese tiempo costaba $23,000. $2,300 de diezmo. Busqué la forma de pagarlo. Ahora, el regalo se puede vender también. ¿Cierto? Claro, no es muy cortés vender un regalo que alguien le da a uno, pero se puede devolver el diezmo poco a poco si no se tiene todo, o se puede, si la persona no se ofende, se puede vender lo que se le regaló
y se puede diezmar. Ujú. Pero yo creo que algo que aumenta nuestro patrimonio, nosotros debemos diezmarlo. Es nuestro increase, como Claro. dice en inglés. Claro. Ahora, sí está involucrada la conciencia de la persona. La persona tiene que vivir en armonía con su conciencia, sin engañar a la conciencia, Claro. porque es fácil uno racionalizar y tratar de engañar a la conciencia. Así que yo viví esto en persona cuando me dieron ese regalo. Ahora, yo creo que aquí hay otra pregunta relacionada, ¿no? Claro. Sí, solo quisiera añadir un punto, ¿no? A veces también es importante recordar que si tenemos inversiones, ¿no es cierto? Inversiones, ya sea desde cuentas de ahorro, lo que sea, esos incrementos que uno recibe debería ser uno fiel también y diezmar de eso. O sea, creo que es importante, como dijiste tu pastor Miranda, no quitar al Señor, no robar al Señor en nada. Más bien es mejor dar más que tratar de ser mezquino con el Señor, tratar de no darle su parte. O devolverlo al Señor su parte. Volvamos a la siguiente pregunta que nos dice en relación, el mismo amigo Lenin, dice, si alguien que no trabaja, se le da dinero para realizar algo en específico, ¿esa persona debe apartar el diezmo? Y hace un ejemplo, él dice, María tiene un hijo y le da cierta cantidad de dinero a él mensualmente, destinado para su transporte en bus. ¿El hijo de ella debería sacar el diezmo, ya que después de todo está recibiendo dinero? Así que quiere entender este concepto. ¿Qué haría en ese caso, no? Si es que se le da el dinero para el bus. A ver. Es que no es cuestión de recibir dinero, sino aumentar tu patrimonio. Ese es el principio. ¿Qué le queda como resultado de ir al bus? No le queda nada, no le aumenta su patrimonio. Ahora, ¿sabe? Alguien aquí que trabaja en el ministerio contaba la historia, brevemente cuento esto, y yo sé que no le va a ofender que cuente esto. Él decía que él, cuando era niño, su madre le daba para el bus, o sea, él viene de Colombia, y que cogía el bus, pero él para gastarse más bien el dinero en videojuegos, caminaba, o sea, entonces, el aspecto está, ¿no? Si es que uno le da el dinero a su hijo para algo específico y se lo usa para específico, para el gasto mensual, o digamos del bus, no es incremento, como se menciona, Es correcto. pastor. Pero si él lo coge para sí y para su incremento, entonces se convierte ya en un ingreso. Es diferente la historia. Sí, exactamente. Así que yo creo que eso es importante, ¿no? Y quiero hacer eco a lo que el pastor dijo. Como familia, nosotros en la medida de lo posible hemos tratado de practicar esto, de los regalos. Muchas veces es difícil saber cuánto costó cuando, digamos, son regalos más pequeños, una ropa y ese tipo de cosas. Y a veces cuando no estamos tan seguros lo damos en forma de ofrenda, una ofrenda de agradecimiento. Pero entre más uno haga esto, más agradecido uno se va a sentir con Dios, más le vamos a honrar a Él. Amén. No nos vamos a olvidar de sus maravillas y sus misericordias para con nosotros. Uno no le puede dar demasiado a Dios. Nunca, exactamente. Por ejemplo, yo no tendría que diezmar el seguro social que yo recibo ahora como jubilado. Claro, sí, ¿Por qué? Porque yo cuando recibía mi salario, yo devolvía diezmo sobre todo la cantidad. Claro. Pero ahora yo diezmo lo que me da el seguro social, que ya me habían sacado antes mientras estaba activo. Porque uno no puede darle demasiado al Señor. Amén. ¿Verdad? No, uno no debe ser mezquino y decir, bueno, ¿cuánto le puedo quitar al Señor? No, ¿cuánto le puedo devolver al Señor por lo generoso que Él es conmigo? Amén. Recordemos de que el Señor nos dice, ¿no? Hablando del diezmo, ¿no? Específicamente, que probarle al Señor en esto. Es una evidencia de que si somos fieles al Señor, Él nos va a sobredar en nuestra necesidad, en darnos lo que necesitamos. Bueno, queridos amigos, agradecemos porque han estado con nosotros también en este programa. Te queremos invitar nuevamente a que continúes enviando tu pregunta. Es una bendición poder contestarlas y rogamos que el Señor los acompañe y que su gracia sea con ustedes hoy y siempre. Dios los bendiga.